La batalla de Telamón fue el enfrentamiento que decidió para siempre el destino de la Galia Cisalpina y consolidó el dominio romano sobre toda la península italiana. En las colinas costeras de la Toscana, cerca de la pequeña ciudad de Telamón, se libró una batalla que cambió el equilibrio de poder en el Mediterráneo occidental y preparó el escenario para las grandes guerras que vendrían después. Fue la última gran invasión gala de territorio romano, y su fracaso marcó el principio del fin para la independencia de las tribus celtas del norte de Italia. Esta batalla representaba mucho más que un simple choque entre dos ejércitos. Era el enfrentamiento entre dos mundos, la civilización mediterránea organizada y disciplinada contra la cultura celta, feroz e individualista. Era también una prueba crucial para Roma, que apenas había salido victoriosa de la Primera Guerra Púnica y necesitaba demostrar que podía defender sus fronteras contra cualquier amenaza. Para entender Telamón, hay que situarse en el contexto de una Italia que todavía no era completamente romana. El año 225 a.C., Roma controlaba firmemente el centro y sur de la península, pero el norte seguía siendo territorio disputado. Más allá de los Apeninos vivían las tribus galas, pueblos guerreros que habían sido la pesadilla de Roma durante siglos. Habían saqueado la ciudad en el 387 a.C. y desde entonces los romanos vivían con el terror de que pudiera repetirse. La situación se había calmado después de la Primera Guerra Púnica. Roma había demostrado su superioridad naval derrotando a Cartago. Había consolidado su control sobre Sicilia y parecía que por fin podía concentrarse en expandir su dominio hacia el norte. Los galos del Valle del Po habían permanecido relativamente tranquilos, ocupados en sus propias disputas internas y aparentemente resignados a la presencia romana en sus fronteras. Pero esta calma era engañosa. Las tribus galas observaban con creciente preocupación cómo Roma extendía gradualmente su influencia hacia el norte. Veían cómo los romanos establecían colonias, construían carreteras, firmaban alianzas con pueblos que tradicionalmente habían sido sus tributarios o aliados. Era evidente que tarde o temprano Roma intentaría conquistar toda la Galia Cisalpina. La chispa que encendió el conflicto llegó cuando Roma decidió establecer colonias en territorio que los galos consideraban suyo. Los romanos, con su mentalidad legal característica, argumentaban que tenían derecho a esas tierras por conquista o por alianzas con tribus locales. Los galos, que medían la propiedad por la fuerza de las armas y la antigüedad de la ocupación, veían esto como una provocación intolerable. La respuesta gala fue formar una coalición como no se había visto en generaciones. No era fácil unir a las tribus celtas, famosas por su individualismo feroz y sus constantes disputas internas. Pero la amenaza romana era lo suficientemente seria como para superar estas diferencias. Los boyos y los insubres, las dos tribus más poderosas del Valle del Po, pusieron fin a sus rivalidades tradicionales. Los taurinos y los lingones se sumaron a la alianza. Incluso llegaron mercenarios desde la Galia Transalpina, guerreros profesionales atraídos por la promesa de botín y gloria. El ejército que se reunió en el 225 a.C. era impresionante por su tamaño y diversidad. Los historiadores romanos hablan de más de 70.000 guerreros, aunque esta cifra probablemente esté exagerada. Lo que sí está claro es que era la mayor concentración de fuerza militar gala que se había visto en Italia desde los tiempos de Breno. Cada tribu aportaba su especialidad militar. Los boyos eran famosos por su caballería pesada, jinetes que cargaban con lanzas largas y escudos ovales, protegidos por cotas de malla que habían aprendido a fabricar de los celtas alpinos. Los insubres proporcionaban infantería feroz, guerreros que luchaban semidesnudos para demostrar su valor, blandiendo espadas largas de hierro forjado
que podían partir en dos a un hombre. Los galos transalpinos traían una disciplina militar superior. Estos mercenarios habían luchado en España, en el sur de Francia. Algunos incluso habían servido con los cartagineses en Sicilia. Conocían las tácticas romanas, habían estudiado las debilidades de las legiones, sabían cómo explotar los puntos ciegos del sistema militar romano. El plan galo era audaz en su simplicidad. En lugar de esperar a que Roma organizara una campaña contra ellos, tomarían la iniciativa. Cruzarían los Apeninos por un paso poco vigilado, descenderían a la Etruria romana y marcharían directamente sobre Roma. Era una apuesta desesperada, pero si funcionaba podría acabar para siempre con la amenaza romana. La invasión comenzó en la primavera del 225 a.C. Los galos habían elegido su momento cuidadosamente. Roma estaba distraída con asuntos en otras partes de su territorio. Sus ejércitos consulares estaban dispersos. No esperaban un ataque de tal magnitud. Los invasores cruzaron los Apeninos por pasos que los romanos consideraban impracticables para un ejército grande, demostrando un conocimiento del terreno que sus enemigos habían subestimado. El descenso a Etruria fue como una avalancha. Las tribus galas, acostumbradas a las incursiones de saqueo, se dispersaron por el campo romano como una plaga de langostas. Quemaron granjas, saquearon ciudades menores, se llevaron todo lo que pudiera transportarse. Era guerra total del tipo que los celtas habían perfeccionado durante siglos. Rápida, brutal, destinada tanto a obtener botín como a aterrorizar al enemigo. La noticia de la invasión llegó a Roma como un rayo. El pánico se extendió por la ciudad cuando los ciudadanos recordaron el saqueo de Breno 4 siglos atrás. Pero Roma ya no era la ciudad-estado vulnerable de aquellos tiempos. Era la cabeza de una confederación que controlaba la mayor parte de Italia, con recursos humanos y militares que ningún enemigo anterior había enfrentado. La respuesta romana fue rápida y masiva. Los cónsules Lucio Emilio Papo y Cayo Atilio Régulo movilizaron no solo las legiones romanas, sino también las tropas de todos los aliados itálicos. Por primera vez en la historia, Roma pudo demostrar el verdadero potencial militar de su sistema confederativo. Las cifras que dan los historiadores antiguos son asombrosas. Más de 700.000 soldados disponibles para la defensa, aunque no todos pudieron ser movilizados inmediatamente. La estrategia romana aprovechó sus ventajas tradicionales: organización superior, conocimiento del terreno, capacidad de mover tropas rápidamente por las carreteras que habían construido. Mientras un ejército consular seguía a los galos por tierra, otro se embarcó en Pisa para cortarles la retirada. Era una maniobra de pinza que requería coordinación perfecta entre dos comandantes separados por cientos de kilómetros. Los galos, inicialmente confiados en su éxito, empezaron a darse cuenta de que habían caído en una trampa. Su estrategia de moverse rápidamente y vivir del saqueo funcionaba bien para incursiones cortas, pero no para una campaña prolongada en territorio enemigo. Cargados con el botín de sus saqueos, ralentizados por miles de prisioneros y ganado robado, ya no podían mantener la velocidad que había sido su principal ventaja. Cuando llegaron las noticias de que un segundo ejército romano había desembarcado en Pisa, el Consejo de Guerra galo se dividió. Algunos querían abandonar el botín y retirarse rápidamente hacia los Apeninos antes de que se cerrara la trampa. Otros argumentaban que todavía podían derrotar a cualquier ejército romano en batalla campal, que retirarse sin luchar sería una humillación que destruiría la coalición. La decisión final fue continuar hacia la costa, esperando poder embarcar el botín y escapar por mar, o al menos encontrar una posición defensiva favorable donde enfrentar a los romanos. Era una estrategia arriesgada que dependía de encontrar barcos dispuestos a transportar un ejército en retirada,
algo poco probable dado el control romano del mar Tirreno. El enfrentamiento final tuvo lugar cerca de Telamón, una pequeña ciudad costera situada en una bahía protegida. El terreno era una mezcla de colinas bajas y llanuras costeras, con el mar por un lado y elevaciones que limitaban el movimiento por el otro. Era exactamente el tipo de lugar donde un ejército podía quedar atrapado sin posibilidad de escape. Los galos se encontraron en una situación desesperada cuando los dos ejércitos romanos convergieron sobre su posición. Por primera vez en la campaña, no podían elegir el momento o el lugar de la batalla. Estaban atrapados entre dos fuerzas enemigas, con el mar cortándoles una ruta de escape y las colinas limitando sus opciones de maniobra. El ejército romano que había seguido a los galos por tierra era el más grande, comandado por el cónsul Emilio Papo. Incluía 4 legiones completas con sus auxiliares correspondientes, una fuerza de unos 40.000 hombres bien entrenados y equipados. Habían marchado rápidamente, pero no estaban agotados porque habían usado las carreteras romanas y habían tenido suministros regulares. El segundo ejército, que había desembarcado en Pisa bajo el mando de Atilio Régulo, era más pequeño pero igualmente profesional. 2 legiones con auxiliares, unos 20.000 hombres que habían tenido tiempo de descansar después del desembarco. Su papel era evitar que los galos escaparan, pero también podían participar activamente en la batalla si era necesario. Los galos, enfrentados a esta situación, tomaron una decisión táctica brillante que casi les dio la victoria. En lugar de intentar defenderse en una sola dirección, desplegaron su ejército para luchar en 2 frentes simultáneamente. Era una maniobra arriesgada que requería coordinación perfecta, pero que podía permitirles derrotar a cada ejército romano por separado. La formación gala era única en la historia militar. Colocaron su infantería pesada en el centro, formando 2 líneas que miraban en direcciones opuestas. Los veteranos transalpinos se enfrentarían al ejército principal de Emilio Papo, mientras que los guerreros boyos e insubres harían frente a las tropas de Atilio Régulo. La caballería se dividió entre ambos flancos, lista para explotar cualquier brecha que se abriera en las líneas romanas. Era una formación que aprovechaba las características únicas del guerrero galo: valor individual, habilidad con las armas, capacidad de luchar en situaciones desesperadas, pero también exponía sus debilidades: falta de disciplina central, dificultad para mantener la coordinación, tendencia al pánico si las cosas empezaban a ir mal. Los romanos, viendo el despliegue enemigo, comprendieron inmediatamente tanto las oportunidades como los peligros de la situación. Podían atacar a un enemigo dividido, pero también corrían el riesgo de que sus propios ejércitos interfirieran entre sí si no coordinaban perfectamente sus movimientos. La batalla comenzó cuando Emilio Papo ordenó el avance de sus legiones. Los Hastati avanzaron con su disciplina característica, escudos entrelazados, jabalinas listas para lanzar. Detrás venían los príncipes y en la retaguardia los Triarii mantenían la reserva. Era la máquina de guerra romana en su máxima expresión: implacable, organizada, profesional. Los galos recibieron la carga con el coraje feroz que los había hecho famosos. Los guerreros desnudos gritaron insultos en lengua celta, blandieron sus espadas largas sobre las cabezas, se lanzaron contra los escudos romanos con una ferocidad que había aterrorizado a Europa durante siglos. El choque inicial fue tremendo, con el ruido del metal contra metal resonando por todas las colinas circundantes. Por un momento, parecía que el valor galo podría superar la disciplina romana. Algunos manípulos romanos retrocedieron bajo la presión de guerreros que luchaban como si estuvieran poseídos. Las espadas galas, más largas que las gladius romanas, daban ventaja de alcance en el combate abierto. Los gritos de guerra celtas creaban una atmósfera de terror primitivo que afectaba incluso a veteranos experimentados.
Pero las legiones tenían ventajas que iban más allá del valor individual. Su organización superior permitía rotar tropas frescas, mantener la presión constante, explotar cualquier debilidad en las líneas enemigas. Los centuriones, con su experiencia de décadas, sabían exactamente cuándo presionar y cuándo retroceder para reorganizar. Mientras tanto, en el otro frente, Atilio Régulo había comenzado su propio ataque. Sus legiones, más frescas porque habían tenido tiempo de descansar después del desembarco, encontraron inicialmente menos resistencia. Los boyos e insubres, aunque feroces, no tenían la experiencia de los mercenarios transalpinos que luchaban contra Emilio Papo. La clave de la batalla llegó cuando los dos ataques romanos empezaron a coordinarse. Los comandantes romanos, veteranos de muchas campañas, supieron aprovechar las comunicaciones entre sus ejércitos para sincronizar sus movimientos. Cuando una línea gala cedía presión en un frente, inmediatamente se intensificaba el ataque en el otro. Los galos, luchando desesperadamente en dos direcciones, empezaron a mostrar signos de agotamiento. Su formación, brillante en teoría, resultó difícil de mantener en la práctica. Los comandantes tribales no podían supervisar efectivamente dos batallas simultáneas. Los guerreros, acostumbrados a luchar en una sola dirección, se confundían con las órdenes contradictorias. El momento decisivo llegó cuando la caballería romana logró romper uno de los flancos galos. Los jinetes, aprovechando una confusión en las líneas enemigas, cargaron contra la retaguardia de los guerreros que luchaban contra Emilio Papo. Era exactamente el tipo de maniobra que había decidido tantas batallas romanas. Un ataque coordinado que aprovechaba la superioridad táctica para superar el valor individual. Los galos, atacados por tres lados y sin posibilidad de reorganizar sus líneas, empezaron a ceder terreno. No fue una derrota inmediata, sino un colapso gradual que se aceleró cuando los guerreros se dieron cuenta de que estaban rodeados. Algunos intentaron abrirse paso hacia el mar. Otros trataron de refugiarse en las colinas, pero la mayoría se vio atrapada en la trampa que los romanos habían tendido. La matanza que siguió fue terrible incluso para los estándares de la época. Los romanos, recordando el saqueo de Roma y las incursiones galas de generaciones anteriores, no dieron cuartel. Era tanto venganza como estrategia. Querían enviar un mensaje tan claro que ninguna tribu gala se atreviera a desafiar nuevamente a Roma. Los líderes galos que sobrevivieron a la batalla fueron capturados y llevados a Roma para desfilar en el triunfo consular. Era el destino tradicional de los enemigos derrotados, pero también una demostración práctica del precio de desafiar el poder romano. Las tribus del norte de Italia entendieron el mensaje. La resistencia era inútil. La sumisión era la única opción de supervivencia. Las consecuencias de Telamón fueron inmediatas y duraderas. La coalición gala se desintegró completamente. Las tribus que habían participado en la invasión se vieron obligadas a firmar tratados humillantes que las convertían prácticamente en vasallas de Roma. Muchos guerreros supervivientes fueron vendidos como esclavos, proporcionando mano de obra para las granjas y talleres romanos. Para Roma, Telamón representó un punto de inflexión en su política hacia el norte de Italia. Ya no se conformarían con mantener las tribus galas como vecinos neutrales o aliados inestables. La decisión fue clara. Había que conquistar y romanizar toda la Galia Cisalpina. Era la única forma de garantizar la seguridad a largo plazo. La campaña que siguió a Telamón duró varios años, pero el resultado nunca estuvo en duda. Una tribu tras otra se rindió ante las legiones romanas. Para el 220 a.C., casi todo el valle del Po estaba bajo control romano, directo. Se establecieron colonias, se construyeron carreteras, se impuso el sistema legal romano.
La conquista de la Galia Cisalpina duplicó efectivamente el territorio bajo control directo de Roma. Pero también tuvo consecuencias inesperadas. Cartago perdió una de sus principales fuentes de mercenarios, ya que muchos guerreros galos habían servido tradicionalmente en los ejércitos cartagineses. Esta debilidad se haría evidente años más tarde, cuando Aníbal cruzara los Alpes con un ejército que incluía relativamente pocos galos experimentados. La victoria en Telamón también consolidó la reputación militar de Roma entre los pueblos mediterráneos. Ya no podía considerarse simplemente como una potencia regional italiana. Era claramente una fuerza que podía proyectar poder a gran escala, coordinar operaciones complejas, derrotar a coaliciones de enemigos experimentados. Para los galos supervivientes, Telamón marcó el fin de una era. Su cultura guerrera tradicional, basada en incursiones y saqueos, ya no era viable contra un enemigo con la organización y recursos de Roma. Tendrían que adaptarse al mundo romano o desaparecer. Muchos eligieron la adaptación, sirviendo en las legiones auxiliares donde su valor y habilidad militar fueron apreciados, pero canalizada hacia los objetivos romanos. La batalla también demostró la efectividad del sistema confederativo romano. Por primera vez, Roma había podido movilizar los recursos de toda Italia central y meridional para enfrentar una amenaza común. Era una demostración práctica de cómo la hegemonía romana beneficiaba a todos los pueblos itálicos, proporcionando seguridad colectiva contra enemigos externos. En las colinas costeras donde se libró la batalla, donde se decidió el destino de la Galia Cisalpina, los huesos de los guerreros galos se mezclaron con la tierra toscana. Su sacrificio no había sido en vano. Habían luchado por la libertad de su pueblo, por el derecho a mantener sus tradiciones ancestrales. Pero el mundo estaba cambiando, y Roma representaba el futuro de una manera que ningún valor individual podía resistir.